Bueno, como una introducción, primeramente tenemos que hoy en día las técnicas de procesamiento de imágenes y visión computacional permiten hacer búsquedas por contenido. Eso quiere decir usando parámetros diferentes, ¿no?, al texto, como son la textura, la forma o el color. Y esto nos permite hacer sistemas que son los CBIR o los CBBR, ¿no?, que es para recuperación de contenido, ya sea de imágenes o de videos. En cuanto a CBBR, que es el tema que estamos tratando en este trabajo, lo que hacemos es ingresar una imagen como parámetro o un video, y lo que hace el sistema es buscar dentro del video y nos permite averiguar si es que dicha imagen o dicho video o dicho videoclip se encuentra en todo el video. Y por ejemplo, con esto tendríamos aplicaciones muy interesantes, como por ejemplo búsqueda de personas en los videos, identificación de personas, es decir, se aplica todo ese trabajo de lo que es segmentación de video, detección de shots, y luego se puede aplicar una técnica de detección de rostros o reconocimiento de rostros y de personas para poder buscar en diferentes videos. Dentro de todo este proceso de lo que es el procesamiento de video, la tarea más importante es la detección de los shots. Bueno, y es imprescindible el tiempo en el que se haga y la correcta detección. Luego explicaré bien qué es la detección de shots. En cuanto a las características, bueno, como se sabe, una imagen se representa como un vector n-dimensional, que puede representarse como un punto en un espacio n-dimensional. Y en cuanto a las características que más se usan, son el color y la textura y la forma. En cuanto al color, es una característica muy usada porque presenta un muy buen desempeño, especialmente en cuanto al tiempo, porque al ser el color una característica más sencilla de procesar, requiere menos tiempo de procesamiento, lo cual es vital para este tipo de sistemas, especialmente para los de procesamiento de video. Si bien es cierto que la textura y la forma son mejores en cuanto a la caracterización de las imágenes, porque trabajan con técnicas más complejas, pero justamente por esto es que son más costosas computacionalmente y por eso no es factible usarlas en este tipo de trabajos. Por ejemplo, yo hice también experimentos con la textura, con lo que es Wavelets de Gabor, filtros de Gabor, pero el problema es que demora demasiado tiempo en caracterizar las imágenes. ¿Por qué? Porque en un video estamos hablando de un promedio de 5.000 imágenes para un video de 3 o 4 minutos. Y si queremos extraer los filtros de Gabor para este conjunto de imágenes, sería un tiempo demasiado costoso, que no es aceptable. Bueno, para caracterizar el color se puede utilizar lo que es histogramas globales, que es la técnica más conocida, ¿no?, para procesamiento de color, los cuales representan la distribución del color, pero en toda la imagen, de manera global. Esto tiene ciertas desventajas porque no es muy robusto en comparación con otras técnicas. Pero, por ejemplo, podemos usar una técnica denominada BIC, que es la que se usa en ese trabajo que fue propuesta en otro paper, que lo que hace es una clasificación de los píxeles, que se explicará más adelante. Y tiene como características que presentan muy buen desempeño porque trabaja con color y solamente es una clasificación simple de los píxeles y tiene bajo costo computacional, que es vital para este tipo de sistemas, como dije. La técnica lo que hace, es Border Interior Pixel Classification, que lo que hace es clasificar a cada uno de los píxeles de la imagen como píxeles interiores o de borde. Y para esto analiza sus 4 vecinos, es decir, forma un histograma de colores por cada conjunto, un histograma para bordes interiores y un histograma para píxeles interiores y un histograma para píxeles de borde. Y bueno, se clasifican como borde si es que de los 4 píxeles analizados, uno de los vecinos tiene un color diferente, y es interior si es que todos los vecinos son iguales. También es importante decir que en la técnica, cuando la propusieron, las imágenes deben estar cuantizadas, ya sea a 64 o 128 colores. ¿Por qué? Porque como la clasificación que hace analiza los vecinos de la imagen, si que trabajaríamos con 24 bits por cada color, el problema sería que sería bastante difícil que los 4 vecinos por cada píxel sean iguales. En cambio, al estar cuantizados, entonces ya se reduce el histograma de colores a menos cantidad de bins por cada histograma, lo que hace que se pueda clasificar de mejor manera. Y bueno, por ejemplo, aquí se ven, aquí en la parte baja se ve un ejemplo de cómo trabaja esta técnica, ¿no? Se puede observar los píxeles que están con negro, son los que fueron clasificados como píxeles de borde. También en este paper en el que se propone esta técnica, se propone la distancia del ojo, que es un aporte del autor.
bueno, tiene como principal característica y como principal ventaja que permite equilibrar las diferencias que pueden haber entre los histogramas, que pueden llegar a ser muy grandes. ¿Por qué? Porque al trabajar con una distancia logarítmica, según lo que dice el autor, solo pueden dar valores de 0 a 9 en lugar de dar valores de 0 a 255, ¿no? O sea, lo que hace es equilibrar de una mejor manera la distancia para poder hallar mejor la similaridad entre las imágenes. Ahora entramos a la parte más importante, que es la detección de shots. También se le llama segmentación de video. Bueno, se refiere principalmente a dividir el video en shots. Un shot es un conjunto de frames que fueron capturados por la misma cámara. Es decir, por ejemplo, cuando estamos filmando un auditorio y luego cambiamos la filmación a la parte del techo o la parte del público, entonces cada uno de esos cambios de escena viene a ser un shot diferente. Y acá la tarea difícil de llevar a cabo es la detección de las transiciones. Una transición bueno, los shots de un video están unidos por transiciones, las cuales pueden ser abruptas o graduales. En una transición abrupta, un frame de un shot se une directamente con el frame del siguiente shot, sin haber ningún tipo de efecto o nada. En cambio, la transición gradual es lo que se conoce como los efectos de disolución o los efectos de fade in o fade out, que lo que hace es pasar de un shot al otro a través de un conjunto de frames, no directamente. Y justamente este tipo de transiciones son las más difíciles de caracterizar porque no se puede calcular la distancia que hay entre un frame con el siguiente, sino que justamente el fin de un shot y el inicio del siguiente está separados por una distancia n de frames. Y ese es el principal problema en esta tarea. Bueno, aquí en este trabajo lo que estoy proponiendo es usar dos técnicas. Primeramente, bueno, la manera tradicional de hacer esto es usar un algoritmo en el que permita detectar las fronteras entre los shots, ¿no? O sea, justamente detectar las transiciones. Pero lo que yo propongo aquí es usar adicionalmente un proceso de clustering. Y que como trabajo, o sea, yo con el algoritmo que voy a explicar más adelante, hallo cuáles serían los posibles frames que producen transiciones. Y luego con todo esto entra un proceso de clustering como centroides iniciales. Luego explicaré más detenidamente. Aquí, por ejemplo, tenemos una transición gradual y una transición abrupta, ¿no? Como les expliqué, en la parte izquierda, de un frame hacia el siguiente, de un shot hacia el siguiente, hay por lo menos 30 frames de intervalo, que es lo que hace el efecto de la disolución. En cambio, en el otro se anteponen directamente. Este es el algoritmo del cual les estaba hablando, que bueno, también lo que hace es trabaja comparando los frames, o sea, es decir, caracteriza cada uno de los frames haciendo uso de la técnica BIC o de alguna otra técnica, pero lo que hace es calcular la distancia entre frames que están separados por k-frames. Eso es a lo que me refiero con los efectos de transición gradual. Es decir, por ejemplo, según el paper en el que fue propuesto, este valor de k es aproximadamente, bueno, depende del frame rate del video, pero lo que proponen ellos es que normalmente un efecto de disolución o de fade in, fade out demora aproximadamente un tercio de segundo, y entonces aquí se hallaría en base al frame rate. Y luego, para poder hallar las transiciones graduales, lo que hacemos es calcular los máximos locales que hay en esta figura. Por ejemplo, aquí en la parte izquierda observamos la gráfica resultante de las distancias que hay entre frames que están separados por k-frames. Y como podemos observar, por ejemplo, acá establecemos un threshold, que es para las transiciones graduales, que según lo que ellos nos proponen es aproximadamente en el 20% inferior. Entonces, si es que trazamos aquí el threshold, solamente los máximos locales son considerados frames que producen transiciones graduales. Y para los frames consecutivos, lo que trabajamos es con la comparación directa entre un frame con su frame consecutivo. Y ahí aplicamos otro threshold distinto, que en este caso tiene que ser un poco más abajo, o bueno, depende de las pruebas, ¿no? Y simplemente aquellos elementos que superen el threshold son considerados transiciones abruptas.